Buenos días a todos. Antes me gustaría agradecer la invitación al Grupo Ermita Alzheimer Guatemala por la invitación. Y bueno, creo que el momento de empezar a hablar justo de este escenario quizás tan negativo o a veces un poco un reto, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de esta enfermedad, pues nos enfrentamos ahora, ¿qué hacemos, no? Si nos vamos a concentrar en la prevención, que en eso estamos muchos de acuerdo, también tenemos que saber qué está funcionando para realmente prevenir esta enfermedad. También tenemos que tener claro que el proceso del envejecimiento, pues sí, favorece el deterioro cognitivo. Sin embargo, algo en lo que los geriatras nos hemos enfocado a trabajar en los últimos años es también a acabar con estos estigmas, a pensar o a hacer que nuestros pacientes, las familias, dejen de asociar al deterioro cognitivo con la edad y pensar que es el envejecimiento la razón de este deterioro cognitivo. Y como nos decía el doctor Lopera, pues sí, el proceso de la enfermedad puede empezar desde etapas muy tempranas, pero es tan delgadita la línea entre el deterioro cognitivo asociado a la edad a cuando ya hay una entidad patológica que a veces los clínicos no lo podemos identificar fácilmente. Y es por eso que los grandes grupos de investigación que se han centrado en la prevención del Alzheimer, pues han podido determinar factores que sumándolos se podría prevenir esta enfermedad. Vean que en esta publicación reciente, que seguramente ya han visto en las charlas previas, es muy interesante porque pudieron medir la tasa del impacto en la incidencia de esta enfermedad respecto a la prevención. Y ven que si nosotros sumamos todos estos factores desde el nacimiento hasta las etapas tempranas de la vida, las etapas medias de la vida y las etapas tardías, pues es un continuo de esta enfermedad y cómo podemos trabajar desde etapas muy tempranas de la vida. Vean que los factores potencialmente modificables para la prevención llegan a ser casi el 35% y dejando a los factores no modificables el 65%. Y me gustaría señalar esta etapa, vean, desde la edad o desde la etapa del nacimiento, con esto que acabamos de escuchar de los aspectos genéticos, pues nos queda más claro saber cómo favorece la presencia de este genotipo a esta enfermedad. Pero también tenemos estos, ojo, y es el 8%, incluso es superior al factor genético, donde habla, pues sí, de la propia educación. Y también vemos estos en la etapa media de la vida, donde entran los déficits sensoriales, donde entran factores modificables como la obesidad, la hipertensión y finalmente a factores en las etapas tardías, donde los geriatras quizás trabajamos otros aspectos, pero no dejan de ser importantes. Vean que aspectos como la depresión, pero también el aislamiento social, también el fumar y la diabetes como factores potencialmente modificables. Y es así que para hablar de estimulación cognitiva tenemos que entender qué es esto de la reserva cognitiva. Quizás han escuchado mucho sobre estrategias que ayudan a modificar el curso si nosotros favorecemos, pues sí, el acercamiento a la educación, a la cultura, pero qué tanto está intervenida la reserva cognitiva para realmente ver un cambio en la evolución de esta enfermedad. Se han descrito que la reserva cognitiva es esta capacidad estructural y dinámica del cerebro que permite amortiguar los efectos de la atrofia y las lesiones, toda esa basura que nos decía el doctor Lopera. Tenemos, sí, también la forma de defendernos a este daño patológico que está sufriendo el cerebro. Y entonces, en esta gráfica, quise poner a los dos géneros, tanto los hombres como las mujeres, porque también es cierto que las mujeres estamos señaladas como un factor de riesgo. Ser mujer parece ser un factor de riesgo para tener esta enfermedad. Hay muchas teorías alrededor, pero no por eso los hombres no se excluyen de poderse ver afectados de esta enfermedad. Y vean cómo la reserva cognitiva se puede dar desde la niñez, desde la juventud, la adultez, hasta la edad adulta. Y cómo este continuo de la vida nos puede hablar de un efecto incluso neuroprotector. Lo más importante quizás, y como me gustaría transmitir el mensaje del día de hoy, es tener claro qué es esto de la estimulación cognitiva, de lo que tanto se sabe y de lo que tanto incluso se puede caer en charlatanería, porque hay programas que han surgido sin bases científicas apropiadas y que ofrecen estos servicios a población abierta. Entonces, yo creo que como personal de salud, como científicos, debemos saber qué sí funciona, cómo funciona,
¿Qué tanto esperamos para que también haya apego a este tipo de terapias? Primero tenemos que diferenciar qué es estimulación cognitiva de una terapia de estimulación cognitiva. Y aquí no es más que este conjunto de acciones, técnicas o estrategias dirigidas a desarrollar, conservar, reforzar o mejorar las funciones cognitivas. Entonces, pues todos los días trabajamos la estimulación cognitiva. El día de hoy ustedes están activando funciones cognitivas, por lo tanto, esto es estimulación cognitiva. Pero también es cierto que puede ser no más que una gimnasia cerebral, donde pues sí, estamos propiciando la atención, la concentración, quizás la memoria semántica, quizás otras funciones ejecutivas, y finalmente el día de hoy le estamos ejercitando nuestra memoria para aprender en este momento cosas que se están, por ejemplo, presentando. Sin embargo, la terapia de estimulación cognitiva, ojo, esto ya es otro proceso mucho más sistematizado, con una metodología que permita realmente incidir en nuestros pacientes, que permita realmente obtener un cambio en la evolución de esta enfermedad. Y vean, quizás lo más interesante de esto es saber, bueno, toda esta difusión que se hace a que nuestros pacientes hagan crucigramas, por qué no utilizan o se familiarizan con esta estrategia del sudoku, que a los italianos les encanta, o por qué no fomentamos la lectura, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es una serie de instrumentos que todo esto es estimulación, jugar cartas, jugar ajedrez, jugar sudoku, jugar sopa de letras. Finalmente son actividades lúdicas, dirigidas, sí, a estimular atención y memoria. Generalmente se dan en un ambiente informal, lo que el paciente le gusta o lo que el cuidador puede darle a su paciente, pero de ahí no vamos a saber más. Vean, hay personas que son muy buenas para el ajedrez, otras personas que son más buenas para las cartas, incluso dependerá del gusto, de cuánto tiempo, cuántas horas al día puedan invertir, y los objetivos serán muy diferentes. ¿Existe evidencia científica de la utilidad de esto? Pues sí, la sorpresa es que sí la hay, que es verdad que la solidez de la metodología de estos estudios deja mucho que desear, que la consistencia externa de estas intervenciones varía mucho de un país a otro, que quizás España ha impulsado demasiado esta estimulación sin una metodología suficiente, y eso es lo que ha confundido un poco a los resultados cuando se intentan analizar en los metaanálisis. Pero tiene una base científica, pues sí, o sea, se intenta estimular finalmente la memoria semántica, la formación de vías para facilitar el acceso lexical de la actividad, la información ortográfica, el refuerzo del reconocimiento, patrones visuales. Por supuesto que esto podría favorecerse con un simple crucigrama. Hay estudios incluso epidemiológicos que han tratado de evaluar el efecto de estas terapias y pues sí, dicen que a la larga pues relajaban a los pacientes, ayudaban a la atención, pero en la memoria dejaba mucho que desear. El sudoku es una actividad un poco más difícil de alguna forma, tiene procesos cognitivos más rígidos, donde no solamente se utiliza la atención y la concentración, también se utiliza la memoria de trabajo, el monitoreo de respuesta, la habilidad del razonamiento gramatical, para finalmente llegar a la memoria episódica. También se ha visto o se han hecho estudios funcionales con este tipo de estimulación cognitiva, donde se ha visto que sí, se activa la corteza, el cíngulo posterior, el precunio, la corteza dorsolateral, prefrontal, la corteza premotora, la corteza parietal inferior izquierda, y que finalmente ocasiona o provoca una función adaptativa del precunio para que se desactiva al incrementarse la complejidad del sudoku para reactividad la concentración, la memoria de trabajo y el razonamiento. Y esto se ha correlacionado con estudios de neuroimagen. El ajedrez también creo que es una de las actividades intelectuales más complejas. Ahora en muchas universidades, incluso en educación preescolar y primaria, se está favoreciendo a que los niños se entrenen en saber juegos de ajedrez, porque se ha visto que son funciones o son ejercicios cognitivos que ayudan a ejercitar finalmente la memoria espacial, el razonamiento
y favorece pues este desarrollo de estrategias y de planeación para resolver un reto cognitivo. Aquí incluso se han hecho estudios comparativos en gente que es novata a esta estimulación versus los másters en estos, y pues se ha visto que sí, los expertos demostraron tener más activación de circuitos, principalmente a nivel del caudado y del precunio. Entonces, cuando vemos esto, pues realmente nos inquieta, nos interesa conocer más al respecto, saber hasta dónde sí vale la pena estimular a nuestros pacientes, pero principalmente cómo hacerlo. Quizás ustedes han tenido la oportunidad de participar o de enviar a sus pacientes a este tipo de actividades formales, incluso que el paciente paga por recibir este tipo de actividades en un centro de día, donde hay una persona, un capacitador que los está pues coordinando, los está asesorando. Sin embargo, aquí lo más interesante es saber el efecto que tienen este tipo de actividades y por qué también considerar o tener muy claro por qué fracasan este tipo de actividades. La falta de apego, la falta de incluso que la familia tenga una falsa expectativa de este tipo de intervenciones. Particularmente hablando de la terapia de estimulación cognitiva, entonces tratándola de diferenciar de un programa formal o informal de pura estimulación cognitiva, la terapia de estimulación cognitiva, por el título de terapia, representa un conjunto de estrategias ya con un fin de intervención. Entonces, en este momento se convierte en una estrategia de intervención que debe ser metodológicamente diseñada, que tiene un fundamento teórico, que sustente el análisis detallado de las capacidades mentales que se van a estimular. Y entonces es lo que ahora se está intentando demostrar tanto en los ensayos clínicos como en los metaanálisis que se han pues descrito en la literatura. Observamos que ya no solamente la terapia de estimulación cognitiva va sobre el objetivo o el outcome, memoria o función cognitiva. También se ha visto que este tipo de terapias de estimulación cognitiva pueden favorecer la funcionalidad, pueden enlentecer el curso del deterioro cognitivo, pueden disminuir o controlar los síntomas afectivo-emocionales e incluso conductuales. Y finalmente, brindar a la familia y a los cuidadores estrategias para compensar todo esto. Aquí vemos una lista amplia de todas estas terapias que en la literatura se conocen como terapias no farmacológicas que podrían ayudar al curso de la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Vean, dentro de las terapias cognitivas, pues sí, está la estimulación cognitiva, la rehabilitación, el entrenamiento y la reminiscencia. Estos son tipos de terapias de estimulación cognitiva. ¿Se pueden hacer solo al paciente? Sí. ¿Se pueden apoyar del familiar o del cuidador? Sí. ¿O deben de tener un entrenador profesional dando este tipo de intervención? Incluso se ha estudiado la intervención multicomponente. ¿Qué significa esto? Dentro de este marco de estrategias terapéuticas se ha intentado entrenar al cuidador para que el cuidador ayude a su paciente. Ha habido resultados de todo un poco, resultados muy alentadores, donde el cuidador pues ayuda, conoce al paciente principalmente, sabe lo que le gusta. Yo creo que un mensaje principal para tratar de qué ofrecer a estos pacientes es saber su historia de vida, qué le gusta, qué no le gusta, si son personas que nunca han hecho manualidades, que nunca han hecho crucigramas, sudokus, o que nunca, por ejemplo, han trabajado arte, pues eso no les va a gustar. Por eso la importancia de favorecer toda esta estrategias de estimulación cognitiva desde muy tempranas las edades de nuestras vidas, porque tarde o temprano se va a hacer necesario estimular estas áreas cognitivas. Vean que dentro de la terapia de estimulación cognitiva, ahora lo que se propone es dos puntos principales. ¿A qué vamos a tratar de incidir? ¿Sobre la etapa funcional o sobre el impacto funcional de esta enfermedad o sobre el impacto cognitivo? Y dentro de la terapia o del abordaje funcional, la terapia de orientación a la realidad es muy útil, la terapia de organización conductual también y la terapia de reminiscencia. Brevemente les comento la terapia de reminiscencia, quizás muchos han escuchado, no es más que hacer una historia de vida. ¿Qué hiciste en tu etapa de la niñez? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Y ahora vamos a la etapa adulta joven, ¿dónde estudiaste? Tus amigos de la etapa joven. Y ahora vamos a la etapa de la adultez.
dónde te casaste, tus hijos, tu esposo, cuándo te quedaste viudo, cuándo se murieron tus amigos. Eso es la ventaja y la desventaja de la terapia de reminiscencia. Trae consigo recuerdos positivos, pero también recuerdos negativos. Entonces, mover el pasado siempre es difícil, pero ayuda a organizar y hacer más que nada este ejercicio de recuperación mental para que el paciente lo tenga como parte de su historia de vida y le sirve como ejercicio a la familia también. Yo creo que algo que les recomendamos habitualmente en la clínica de memoria donde yo trabajo, en México, en el Instituto Nacional de Nutrición, pues es también favorecer la funcionalidad de estos enfermos que ya tienen una etapa leve, pero también etapas moderadas o avanzadas de esta enfermedad respecto a la capacidad funcional. Tratar primero de evitar la sobrecontención, que la familia les resuelva la vida, que las familias pues se encarguen de su cuidado o incluso de su vida diaria y entonces favorecer la orientación en tiempo, lugar y persona. Les enseñamos al uso de una agenda, a que nos plasmen en una semana las actividades que va a tener en toda la semana que realizar. Y entonces, a partir del uso de estas agendas, el paciente primero trabajamos la orientación en tiempo, lugar y persona. Después, la parte de organización, planeación y finalmente función ejecutiva. La tarea es que además de hacer la agenda semanal, él esté verificando las tareas que sí cumplió y las tareas que no cumplió. Este ejercicio los hace, pues de alguna forma, más organizados. Hay gente que es todavía más funcional, que se encarga de hacer sus compras, les encargamos mucho las listas del súper, siempre llevar una organización de las tareas que va a hacer en casa, de los problemas o los retos que tiene que hacer para funcionar en su vida diaria. Y por otro lado, la parte cognitiva. Aquí sí necesitamos de un facilitador y ahorita les voy a mostrar unos avances de un estudio que se ha podido llevar a cabo en la clínica de memoria ya con este tipo de intervenciones, donde el facilitador, que generalmente es un profesional de salud, en nuestro caso es un psicólogo que lleva pues esta codificación de la información, favorece el aprendizaje de nuevos conocimientos y el uso de ayudas externas, algo que se ha fomentado bastante en los últimos años, pues es esta quizás reto que tienen los adultos mayores, pues de esta tecnología, ¿no? de abrir las puertas a las nuevas tecnologías y cómo pueden a partir de esto facilitar su vida diaria y principalmente su aprendizaje cognitivo. Como en todo, hay que tener claro pues, el paciente que tenemos y también la familia y también las expectativas tanto del paciente como de nuestra propia familia. Vean que influyen ¿sí? factores como desde la edad, el sexo y la escolaridad, pero también la historia de vida. Hay gente con alta escolaridad, pero también hay gente en México con muy baja escolaridad. Entonces no podemos someterlo a un programa de terapia de estimulación cognitiva a todas las personas el mismo programa. Ese sería el mensaje. ¿Y por qué ahora se promueve la terapia de estimulación individualizada con estas pues, consideraciones? Conocer la personalidad de esta persona a lo largo de su vida, el estilo de afrontamiento para problemas, los patrones emocionales y la motivación, el tipo de alteración cognitiva que presenta y las estrategias que emplea, así como pues el insight o la conciencia del déficit o de la enfermedad. También consideramos los objetivos del paciente y de su familia, como les comentaba, y los objetivos principalmente del personal de salud. Definitivamente en países como los nuestros, todo este tipo de intervenciones, pues sí, demanda tiempo, esfuerzo y dinero. Finalmente necesitaríamos una infraestructura pues, más sofisticada, principalmente en recursos humanos, para poder atender más pacientes así, de forma individualizada. Entonces, quizás aquí resaltarles que es verdad, y ya no lo decían en la charla previa, que las terapias terapéuticas, farmacológicas, pues no han dado los resultados que esperábamos y que mientras esto no llegue, tenemos que echar mano de otros recursos, donde por supuesto la prevención es un objetivo y también de la mano de
la estimulación vamos a verla por diferentes caminos, tanto la cognitiva como por otros factores que comentábamos modificables. Finalmente, lo que intentamos con esto, como en todas las enfermedades que afectan a los adultos mayores, pues prolongar la autonomía, ¿no? Hablamos en geriatría siempre en términos de la funcionalidad, de mejorar la calidad de vida de estos pacientes y de la familia y, por supuesto, como un outcome negativo, postergar la institucionalización como se da en otros países. ¿Qué dice la evidencia? Hay bastante, afortunadamente esto se ha intentado estudiar, yo creo que en la misma desesperación de los grandes grupos de investigación en Alzheimer, de ofrecer estrategias terapéuticas. Vean que en este estudio que tenía como objetivo evaluar el efecto de la participación en actividades cognitivas en gente mayor de 65 años, pero sin demencia. Y entonces, después de una metodología y una evaluación muy exhaustiva, tanto clínica como por neuroimagen, se pudo identificar que estos pacientes no tenían la enfermedad. Y lo que tratábamos era pues, de saber si esto ayudaba incluso para prevenir la presencia de esta enfermedad. Vean, las actividades que se estudiaron fueron desde ver televisión, pero leer un periódico, leer libros, jugar cartas, crucigramas o visitar museos. Se estadificó de acuerdo al nivel que hacían de actividad para poder saber qué impacto tenían estas actividades. Aquí quizás lo importante, esta tabla está un poco cargada, pero sí era importante mostrárselas para que vean las diferencias entre los grupos, en la gente que no desarrolló versus la gente que desarrolló la enfermedad, y donde empezamos a ver, pues sí, los que desarrollaban la enfermedad eran más grandes, de otros aspectos significativos, pues sí, tenían menos déficit o desempeño en el mini mental, y las funciones cognitivas desde un principio se veían más afectadas versus a los que no desarrollaban la enfermedad de Alzheimer. Después de correr los análisis de regresión logística y este modelo de Cox, pues demostró que sí, ser mayor, o sea, tener más edad, pertenecer sorprendentemente al sexo masculino y tener menos escolaridad, se asociaba a desarrollar la enfermedad. Y en el score de actividad se vio como un factor protector. La gente que tenía mayor score de actividad o estimulación cognitiva fue un protector de desarrollar la enfermedad. Y bueno, esto puede ser muy alentador y decir, basado en estos resultados, más en un diseño longitudinal, pues se pudo demostrar que la gente que tenía mayor escolaridad, que tenía más estímulos cognitivos, pues iba a desarrollar menos esta enfermedad. Por otro lado, en este otro estudio, que es una revisión sistemática, otra vez en adultos mayores sanos, donde ya tenemos otro estadio de la enfermedad, como es el DCL, querían evaluar qué estrategias de intervención cognitiva realmente impactaban sobre la evolución de la enfermedad. Aquí vemos pues, las características de la muestra, la edad, aquí vemos el tipo de intervención, vean que también en países desarrollados se utiliza la tecnología para hacer este tipo de intervenciones. También vemos pues diferentes targets o objetivos cognitivos donde va sobre la memoria, pero también sobre funciones ejecutivas o estrategias mucho más para la conducta, estrategias conductuales. Y en este seguimiento longitudinal, se vio que después del seguimiento, pues hubo cambios casi en todos los test cognitivos. Algunos no alcanzaron diferencias significativas y quizás al final de esta revisión sistemática los investigadores concluyen, la evidencia sigue siendo pobre para hacer una recomendación al menos universal en todas las formas del deterioro cognitivo leve, particularmente. Finalmente, quiero llegar a este estudio, quizás ha sido el que a nosotros, particularmente a nuestro grupo, ha llamado la atención y en el que estamos haciendo ahora un estudio de factibilidad, donde este grupo en Francia demuestra que hay diferencias entre la estimulación cognitiva cuando se hace de manera grupal versus cuando se hace de manera individualizada. Este grupo pues liderado por la doctora Amieva, lo que intentaban era comparar 3 tipos de terapia cognitiva. Primero, terapia de reminiscencia. Segundo, entrenamiento cognitivo, vean, estructurado,
sobre varias funciones cognitivas, sobre tareas previamente diseñadas, y el tercer grupo, que era rehabilitación cognitiva individualizada. ¿Cómo es esto? Se pregunta los objetivos personables, se identifican, se hace énfasis al rendimiento de la vida cotidiana, es decir, a la funcionalidad, no a la cognición, y se hace énfasis también en estas fortalezas para compensar este déficit, tanto cognitivo como funcional. Esto lo hacían psicólogos entrenados para este proyecto, y bueno, lo interesante de este estudio fue que al comparar las diferentes estrategias de estimulación cognitiva, de terapia de estimulación cognitiva, se encontró efectos favorables en el comportamiento, en la carga del cuidador y en la utilización de recursos, así como menor deterioro a los 24 meses de seguimiento. Y el otro outcome estudiado fue la tasa de institucionalización, en Francia fue menor. Aquí les muestro pues, las características de la muestra, donde nos describen ampliamente desde el género, el nivel de educación. Por las cuestiones éticas, los pacientes seguían tomando el medicamento estándar y no hubo realmente ninguna diferencia entre los tres grupos respecto a la parte basal del diseño del estudio. Aquí vemos las primeras evaluaciones que se hicieron fue a los 3 meses y a los 24 meses, donde los resultados que les acabo de resumir fueron evaluados y probados. En esta curva de sobrevida vemos cómo comparan la terapia de estimulación individualizada versus la terapia en grupo y versus la reminiscencia sola. Entonces esto pues ayuda un poco a entender cómo este tipo de terapias pueden ser útiles, pero sí con características específicas de acuerdo al tipo de paciente que estemos tratando. Este es otro metaanálisis que sale después de la publicación del 2016 de la doctora Mieva, donde se hace la suma de estudios de evidencia para realmente pues otra vez probar esta hipótesis de qué tanto efecto tiene la estimulación y las diferentes terapias de modalidad cognitiva sobre la función cognitiva. Y si vemos esta tablita de Forest Plot, vean que ya el efecto, quizás 10 años atrás se quedaban estos rombos de este lado, donde era incierto, se quedaba sobre la línea, donde no sabemos si había realmente un efecto de riesgo o de protección. Ahora la evidencia se está empezando a hacer de este lado, y donde sí, la terapia de estimulación cognitiva, de acuerdo a pues la modalidad y con los bemoles que cada estudio tiene, porque hay que ser muy críticos de la evidencia, no hay diseño metodológico perfecto, pero bueno, la suma de la evidencia parece ser que puede tener efecto positivo sobre la cognición. La estimulación cognitiva mejora la cognición y la calidad de vida en personas con demencia. Sin embargo, todavía ellos se atreven a decir que el efecto es pequeño a moderado. Entonces, pues podemos hasta el momento concluir que existe evidencia, que puede ser leve a moderada y que sí, puede tener impacto principalmente en aquellos sujetos sanos o que no son clínicamente, o que no tienen síntomas todavía de la enfermedad, en las etapas preclínicas y menos en las etapas avanzadas, principalmente para cognición. Pero ¿por qué podría funcionar? ¿No se han hecho esta pregunta? ¿Por qué podría funcionar la estimulación cognitiva? Sabemos que a pesar de lo que digan otros especialistas, por supuesto que la neuroplasticidad se conserva a pesar de ganar muchos años en edad. Y lo vemos en pacientes viejos que pasan después de un evento vascular cerebral o pacientes con demencias leves, moderadas o avanzadas que después de una intervención hay algo de efecto. Entonces, pues sí, este tipo de terapias podría explicarse incluso en este tipo de cerebros dañados, pues sí, se ha demostrado que esta plasticidad neuronal se podría estar favoreciendo a partir del estímulo cognitivo por varios mecanismos, entre ellos la proliferación y la sobrevida de neuronas hipocampales, el aumento del volumen cerebral y principalmente la que platicábamos en un inicio, la reserva cognitiva. La plasticidad neuronal es un tema largo por abordar, pero quizás en lo que más se ha relacionado con estimulación cognitiva es en esto, en la neurogénesis, cómo la neuroestimulación favorece o impide esta atrofia hipocampal y finalmente cómo todos estos estresores o daño que vamos acumulando con la vida se puede incluso prevenir o modificar. Hay diferentes caminos
Uno es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Vean cómo esto a nivel sináptico puede favorecer la sinaptogénesis y la angiogénesis. Son quizás brevemente los mecanismos que más se han relacionado con esta plasticidad neuronal. Por supuesto, hay ensayos donde no solamente se prueba la estimulación cognitiva, se prueban otras intervenciones, ya decíamos de lo multimodal, y no solamente de atender al paciente, al cuidador, sino también sumar más intervenciones. Donde se ha visto más efecto es cuando se hace ejercicio. Yo creo que también algo de lo que tenemos que aprender el día de hoy, que sí, los cambios en el estilo de vida, más para la salud cerebral, incluyen, sí, la estimulación cognitiva, pero si le agregamos trabajar en esos factores de riesgo modificables, como un estilo de vida saludable, donde incluye la dieta, la actividad física, por supuesto que ese curso de la enfermedad tan catastrófico que veíamos en la charla previa, podría también modificarse. Y por último, hablarles de la música. Quizás esto también ha sido muy interesante y curioso. Recientemente publican pues revistas de alto impacto científico como el efecto de la música sobre la cognición. Ya se están corriendo más ensayos, todavía son pocos. Existe una revisión del 2017 que habla de 2 ensayos con metodología suficientemente apropiada para hablar de la música y para conocer el impacto. Y se ha visto que ellos, por ejemplo, en este artículo querían saber el efecto sobre los síntomas psiquiátricos y la funcionalidad en pacientes que tenían Alzheimer. Aquí lo que se encontró, ya no tengo mucho tiempo para hablarles del estudio, pero quizás el mensaje principal es saber qué pasa, o sea, cómo la música puede favorecer la cognición o el déficit cognitivo. Se ha visto que la intervención, al menos que se probó en este estudio, es que se cantara la canción, o sea, se reconociera la canción y que además el paciente tratara de recordarla y que recordara la letra. No solo escucharla y relajarse, sino el reto de recordar la canción y de cantarla. Entonces, creo que esa es una estrategia que en nuestros países nos puede funcionar bastante. Esto es para decirles que sí, que el mensaje es ejercicio, dieta y estimulación cognitiva. Hay ensayos, vean este estudio Finger, que no solamente se hace en deterioro cognitivo tipo Alzheimer, sino también en otro tipo de deterioro cognitivo como el vascular, y aquí la evidencia fue radical de cómo la intervención multicomponente tiene impacto sobre la evolución de la enfermedad a 24 meses de seguimiento. Ojo, los estudios de intervención cognitiva, generalmente el efecto máximo se ve a 2 años. Después de 5 y 10 años el efecto empieza a disminuir. Entonces también son los bemoles de este tipo de intervenciones, el apego y la estimulación suficiente para que esto realmente tenga un impacto. Recientemente nos decía el doctor Gustavo Román en México, el ejercicio físico, ¿cómo y cuánto? Pues en cuanto el paciente empiece a sudar, quiere decir que ya hizo un ejercicio de esfuerzo y suficiente para tener impacto sobre la salud cerebral. Creo que me ha dado mucho tiempo, pero bueno, yo quiero platicarles brevemente de este estudio de intervención no farmacológica individualizada que estamos llevando en el Instituto de Nutrición, donde seguimos, es un estudio de factibilidad, se replica el estudio ETNA, el estudio francés, se seleccionaron a pacientes mayores de 60 años que acuden a la clínica de memoria del instituto con demencia tipo Alzheimer en fase leve. La fase son 2 fases, la fase intensiva son 12 sesiones semanales de 90 minutos cada una y la fase de seguimiento son 6 sesiones cada mes. Como ven, pues sí, es un reto tener al personal, tener toda la infraestructura para llevar este tipo de manejo individualizado y donde finalmente se hace una modalidad individualizada por un psicólogo donde se centra en las dificultades personales del paciente, qué necesidades tiene para su vida diaria, cómo se pueden adaptar, después de analizar cada uno de los casos, el terapeuta hace un consenso sobre qué estimulación cognitiva podría favorecer en este individuo para finalmente llegar a esta parte. En la primera sesión se debe saber o reconocer las necesidades del paciente, del cuidador y en qué nos vamos a concentrar como intervención. Es un estudio que está corriendo, todavía no les puedo presentar resultados ni siquiera preliminares, pero sí decirles que estamos convencidos y que esto nos ha motivado a que también tenemos que trabajar en este tipo de proyectos. Este es el grupo de trabajo de la terapia de estimulación cognitiva, para finalmente concluir que la terapia de estimulación cognitiva es parte de la estrategia multidominio
para el tratamiento de las demencias. Por supuesto, no podemos dejar de mano las medidas farmacológicas, y no solamente los fármacos diseñados para esta enfermedad, sino también el buen control de la presión arterial, el buen control de la diabetes, evitar la polifarmacia, evitar psicofármacos, etcétera, etcétera. La heterogeneidad de la intervención en la estimulación cognitiva ocasiona, pues sí, que existan muchos resultados que todavía nos crea un poco de confusión para la interpretación. Pero que sí, puede ser, o es muy probable que sean útiles, pero debe ser a través de una terapia estructurada e idealmente individualizada. Esta asociación americana, vean que además de concentrarse en cuidar, es el American Heart Association, donde además de concentrarse en cuidar a la salud cardiovascular, pues ahora les ha llamado la atención también la salud cerebral, donde vean la presión arterial, pero también el colesterol, la glucosa, la actividad física, la dieta saludable, y aquí, aunque no se ve, o creo que sí se ve suficientemente claro, adiestramiento cognitivo constante, si realmente queremos incidir sobre esto. Finalmente, les presento nosotros como parte de la clínica de memoria y también para facilitar a nuestros pacientes la accesibilidad de estos programas, hicimos unas pautas para la estimulación cognitiva en adultos mayores. Estos 4 libros son muy prácticos, son para que los lleve el cuidador y el paciente de la mano, se pueden descargar de forma gratuita en el sitio de geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. No tengo nada más que agradecer su atención, presentarles mi libro.